Mi nombre es Regina, y tengo 28 años. La carretera 57D se extendía frente a mí como una cinta gris y polvorienta, un camino que conocía de memoria. 8 horas. 8 horas exactas desde que cerré la puerta de mi pequeño pero tranquilo departamento en la Ciudad de México hasta el zaguán de la casa de mis padres en Zacatecas. 8 horas de calor seco golpeando el parabrisas, el aire acondicionado de mi auto luchando valientemente contra el sol del desierto y el zumbido constante de los neumáticos sobre el asfalto. Mientras conducía, mi mandíbula estaba tensa. Llevaba apretando los dientes desde que pasé la caseta de Querétaro. Me la pasé repitiendo un mantra en mi cabeza, una y otra vez: sé amable. No reacciones. Solo son 2 días. Puedes hacer esto. 2 días. ¿Por qué iba? Buena pregunta. Ni siquiera yo tenía una respuesta clara. Supongo que una pequeña y estúpida parte de mí, la parte que se negaba a morir, todavía albergaba la esperanza de que esta vez fuera diferente. Esta vez, era mi graduación de maestría la que íbamos a celebrar. Y lo pongo entre comillas porque la celebración fue idea mía. La insistencia fue mía. Y la barbacoa de pozo, la de verdad, la que costó un ojo de la cara y que ahora se enfriaba en la hielera del asiento trasero, también la había pagado yo. No podemos hacer una fiesta sin comida, Regina, me había dicho mi madre por teléfono. La gente esperará comer. Como si yo fuera la anfitriona y no la invitada de honor. Llegué justo cuando el sol comenzaba a teñir de naranja y morado el cielo sobre el Cerro de la Bufa. El aire en Zacatecas era diferente al de la capital, más delgado, más limpio, pero para mí, siempre se sentía pesado. Pesado con expectativas no cumplidas y resentimientos antiguos. Estacioné mi auto detrás de la camioneta SUV de mi hermana, una mole negra que ocupaba toda la cochera. Ni siquiera había apagado el motor cuando mi madre, Lourdes, apareció gritando desde la puerta. «¿Y llegaste?», gritó. No sonaba feliz. Sonaba impaciente. Se acercó a mi ventana antes de que pudiera quitarme el cinturón de seguridad. «Trajiste la comida, ¿verdad? Porque tu hermana Jimena se moría de hambre y no ha dejado de preguntar. Ni un hola. Ni un ¿cómo te fue en el viaje?». Bajé del auto, sintiendo el crujido de mis rodillas y mi espalda baja después de 8 horas sentada. «Sí, mamá». «Hola. Yo también estoy bien, gracias por preguntar». Ella ignoró mi sarcasmo por completo. Sus ojos, afilados y prácticos, se fijaron en la hielera del asiento trasero. «Bueno, bájala. Espero que haya valido la pena. Fui al mercado esta mañana a comprar los refrescos y vi los precios de la carne, carísimo todo. Espero que ese título de maestría tuyo te dé mucho dinero, Regina, porque esta comida salió carísima». Así era ella. Siempre encontraba la forma de reducir cualquier logro, cualquier momento, a su costo en pesos y centavos. Entré a la casa. El olor familiar a tortillas recalentadas y a ese limpiador de pino barato que mi madre usaba en exceso me golpeó. Mi hermana, Jimena, 32 años, estaba tirada exactamente como la había imaginado, en el sofá más grande, con los pies descalzos sobre la mesita de centro, mirando su teléfono. El resplandor azul de la pantalla iluminaba su rostro aburrido. Ni siquiera levantó la vista. «Hola, Jime». «Ah, hola», murmuró, sus pulgares moviéndose frenéticamente sobre la pantalla. «¿Trajiste la comida?». «Sí», dije, apretando la mandíbula. «En la cocina». Mi padre, Rogelio, estaba en su sillón de siempre, en la esquina más oscura de la sala, con el periódico abierto. «Hija», dijo en voz baja, sin apartar la mirada del papel. «Qué bueno que llegaste». Como siempre, un fantasma en su propia casa. Tan Guin. Presente pero ausente. Dejé mi bolso en el suelo, un bolso caro que me había comprado con mi primer bono y que mi madre siempre criticaba. Saqué la hielera, que pesaba 1 tonelada, y la arrastré a la cocina. Empecé a desempacar la barbacoa, los nopales, las salsas, el guacamole. Yo era la invitada de honor, la graduada de maestría, y ya estaba sudando, sirviendo la comida antes de poder ir al baño.
Nada había cambiado. Nunca cambiaba. La fiesta comenzó. Es decir, los amigos de mi madre y algunos vecinos chismosos llegaron. Se sirvieron platos enormes de comida que yo había pagado, abrieron las cervezas que yo había traído, y se sentaron en el patio a hablar de sus dolencias, del clima y de la vida de los demás. Yo iba y venía de la cocina, rellenando vasos, llevando más tortillas, calentando la salsa borracha, asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban. Jimena, por supuesto, finalmente se había movido del sofá de la sala al sillón más cómodo del patio. Su hijo de 10 años, Bruno, corría como un pequeño huracán, gritando y golpeando las sillas de plástico con un palo, manchando las paredes con sus manos sucias de guacamole. ¡Ay, pero qué guapa está mi Jime!, dijo de pronto Lourdes, sentándose en el brazo del sillón de mi hermana y acariciando su cabello, recién teñido, noté, probablemente con dinero que yo había pagado. Ese vestido te queda precioso. Te ves más delgada. ¿Verdad que sí, Rogelio? Mi padre, desde su esquina, murmuró un sí, sí, muy guapa desde atrás de su periódico, que también había sacado al patio. Y Brunito, qué grande está tu niño. Tan lleno de vida, tan energético, dijo doña Inés, la vecina. Jimena sonrió, una sonrisa perezosa y satisfecha. Gracias, tía. Es un terremoto, pero es mi adoración. ¿Verdad, mi rey? Bruno la ignoró y le dio un golpe a una maceta, tirando tierra. Mi madre se rió como si fuera la gracia más grande del mundo. Me quedé parada en el marco de la puerta del patio, sosteniendo una jarra vacía de agua de Jamaica. Invisible. Un fantasma funcional. Regina, ¿y tú qué?, dijo de pronto doña Inés, notándome. Sigues en la capital, ¿verdad? Tan solita. ¿Cuándo te casas? Se te está yendo el tren, hija. Sentí la sangre subir a mi cara. Estoy muy ocupada con mi trabajo, doña Inés. Acabo de terminar mi maestría. Ay, la maestría, dijo ella, como si hablara de un resfriado. Tanto estudio te va a secar el cerebro. Los hombres quieren una esposa, no una maestra. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino, riendo. Ay, déjala, Inés. Es nuestra monjita. Pura chamba y libros. Y Jimena al menos ya me dio un nieto. Regina, bueno, Regina nos paga las cuentas. Se rieron. Una broma casual. Una puñalada casual. Me di la vuelta y volví a la cocina, mi sonrisa tan falsa y tiesa como el plástico. El comentario de mi madre activó algo en mi cerebro, un recuerdo tan nítido que casi pude oler el gis de la pizarra. Tenía 15 años. Había ganado el primer lugar en la Olimpiada Estatal de Matemáticas. Una competencia difícil, contra puros hombres de escuelas privadas. Llegué a casa corriendo, casi sin aliento, con la medalla de bronce, que se sentía como oro puro, colgando de mi cuello y el diploma de papel grueso en la mano. Mamá, mamá. Gané. Gané el primer lugar estatal. Mi madre estaba en la cocina, hablando por teléfono, fumando un cigarro. Me hizo un gesto violento para que me callara. Esperé, rebotando sobre mis pies, mi corazón a punto de salirse del pecho. Cuando finalmente colgó, le mostré el diploma. Mira. El primero. Ay, qué bien, dijo, echando el humo hacia un lado y sin siquiera mirar el papel. Luego me vio la cara de emoción pura y suspiró, irritada. Ya, Regina, no presumas. No es para tanto. Esas cosas de nerds a nadie le importan. Mejor ve a ver a tu hermana Jimena, está en su cuarto. Su novio, el tal, bueno, como se llame, la acaba de cortar. Está destrozada. Me quedé helada. Pero, ¿y mi medalla? Tu medalla no se va a ir a ninguna parte. Tu hermana te necesita. Anda, ve. Pasé el resto de la tarde escuchando a Jimena llorar porque un chico que apenas conocía y que tenía una motocicleta horrible no la había invitado al baile. Mi victoria en matemáticas, mi primer gran logro, se quedó en mi mochila, olvidada. Mis logros siempre eran presumir.
Sus fracasos siempre eran tragedias. Regina. La Jamaica, me gritó mi madre desde el patio, sacándome de mi trance. Y se nos secó la garganta de tanto esperarte. Y tráele un refresco a tu hermana. Sacudí la cabeza. La jarra estaba pesada en mi mano. Volví a la fiesta, mi sonrisa tan falsa como el interés de mi madre por mi vida. La tarde se convirtió en noche. La barbacoa se había acabado, la salsa borracha era un recuerdo, y la gente empezaba a irse, dejando tras de sí un campo de batalla de platos desechables, vasos a medio llenar y colillas de cigarro. Yo estaba agotada. Física y emocionalmente. Había pasado todo el día sirviendo a los demás en mi propia fiesta. Pero quedaba una cosa. El motivo real por el que había insistido en esta estúpida fiesta. Antes de salir de mi departamento en CDMX, había llegado un paquete por mensajería. Era mi título de maestría. No una copia, no un PDF. El papel oficial, grueso, de color crema, con el sello dorado de la universidad en relieve. No era una impresión, era el título. Mi nombre, Regina Acosta, estaba caligrafiado en letras elegantes. Lo había mandado enmarcar de inmediato. Había gastado casi 1,000 pesos que no me sobraban en un marco de madera oscura, simple pero elegante, con un vidrio protector. Era mi orgullo. Era el símbolo tangible de 2 años de trabajo infernal, de noches sin dormir en la biblioteca, de fines de semana sacrificados, de comer atún en lata para ahorrar. De sacrificar mi vida social y cada peso extra que ganaba. Era la prueba de que lo había logrado. Lo había traído conmigo, envuelto cuidadosamente en una manta, en el asiento trasero. Mamá, dije, interrumpiendo la telenovela que ya estaban viendo en la sala. Mi voz sonaba débil. Traje mi título. El oficial. Pensé que, podríamos colgarlo en la sala. Lourdes levantó la vista del televisor, molesta por la interrupción. ¿Colgarlo? ¿Ahora? Ay, Regina. ¿Dónde? Ya no hay espacio. Hay un lugar junto a la foto de la primera comunión de Jimena, dije, señalando el único espacio vacío en la pared de logros familiares, que solo contenía fotos de Jimena y Bruno. Ella resopló. Ay, bueno. Si insistes. Pero hazlo rápido, que ya va a empezar lo bueno. Fui a mi auto y saqué el cuadro con cuidado. Era pesado. Se sentía, real. Entré a la sala. Mi corazón latía un poco más rápido. A pesar de todo, a pesar de los años de terapia silenciosa que me daba a mí misma, esa pequeña parte estúpida de mí todavía quería su aprobación. Tía Regina, ¿qué es eso?, dijo una vocecita. Bruno. Estaba parado frente a mí, descalzo, con las manos y la cara sucias de tierra del jardín. Traté de sonreír, una sonrisa tensa. Es mi título, cariño. Mi diploma de la maestría. Significa que estudié mucho. Él ladeó la cabeza. ¿Un papel? Un papel muy importante, dije, mientras buscaba un clavo en la pared y trataba de calcular la altura. Bruno miró por encima de mi hombro, hacia el sofá. Vi su mirada conectar con la de su madre. Jimena estaba viéndonos. No estaba viendo la televisión, nos estaba viendo a nosotros. No dijo nada. Solo levantó una ceja, y casi imperceptiblemente, una comisura de su boca se levantó. Sonrió y asintió. Fue una fracción de segundo. Una orden silenciosa. Antes de que pudiera procesar esa mirada, Bruno se abalanzó sobre mí. No iba por mí, iba por el cuadro. Bruno, no. Cuidado, grité, tratando de proteger el vidrio. Me empujó con su cabeza para quitarme de en medio. Yo, sorprendida y desequilibrada, tropecé hacia atrás. Él agarró el cuadro con sus 2 manos sucias, sus huellas digitales manchando el vidrio. Dámelo, Bruno. Eso no se toca, grité, mi voz subiendo en pánico. No, gritó él, con una furia repentina que solo podía ser imitada, una furia que no le pertenecía. Lo levantó sobre su cabeza, con sus delgados brazos de niño, y lo arrojó con todas sus fuerzas contra el piso de mosaico.
El sonido fue ensordecedor en la pequeña sala. Un estallido agudo de vidrio, seguido por el crujido sordo de la madera partiéndose. El marco se partió en dos. El vidrio de protección se hizo añicos, esparciéndose como diamantes rotos por el suelo. Y el diploma, mi diploma, quedó expuesto, vulnerable, con una fea rasgadura en el medio por el impacto. Pero Bruno no había terminado. Bruno, no, volví a gritar. Saltó sobre el desastre. Aterrizó con ambos pies, con sus tenis sucios, sobre el diploma. Y empezó a girar, a moler el vidrio roto contra el papel, como si apagara una colilla gigante. Mamá dice que solo es papel sin valor, gritó, con la cara roja y los ojos brillantes de malicia. ¿Qué crees que eres mejor que nosotros? Pero no lo eres. Solo eres papel. Papel sucio. El silencio que siguió fue absoluto. Duró exactamente 3 segundos. Podía oír el zumbido del refrigerador desde la cocina, el goteo de una llave mal cerrada, y los disparos de la telenovela. Y entonces, estalló. No fue una risita. Fue una carcajada. Fuerte, estridente, aguda, casi un chillido. Era mi madre, Lourdes. Se estaba riendo tanto que se golpeaba el muslo, echando la cabeza hacia atrás. ¡Ay, Dios mío!, jadeaba, lágrimas de risa brotando de sus ojos. Este niño. ¡Qué ocurrencias! ¡Ay, me va a dar algo! Jimena se unió. Su risa no era estridente, era un sonido bajo, sibilante, de pura malicia y satisfacción. Se tapaba la boca con la mano, pero sus ojos brillaban de orgullo por encima de sus nudillos. Bruno. ¡Qué bárbaro eres!, dijo, con falsa reprimenda. Vas a matar a tu tía de un susto. Y luego los demás, las pocas visitas que quedaban, rieron también. Risas nerviosas, risas incómodas que no sabían dónde mirar, pero risas al fin, siguiendo la corriente de la dueña de la casa. Solo mi padre, Rogelio, permaneció en silencio. Pero su silencio fue el peor de todos. Miró el desastre en el suelo, miró el diploma roto y manchado, negó lentamente con la cabeza, y luego giró la cara para seguir viendo la televisión. Cómplice. Su silencio era un grito de aprobación. Yo estaba congelada. El mundo se había detenido. Mi respiración era superficial. Miré el desastre. Mi nombre, Regina Acosta, estaba rasgado por la mitad, manchado por la huella sucia y café del zapato de Bruno. El sello dorado estaba partido. ¡Ay, Regina!, dijo mi madre finalmente, tratando de recuperar el aliento y secándose una lágrima de risa. Se puso de pie, aún riendo, y se acercó. No pongas esa cara. Fue un accidente. Es solo un niño. No fue un accidente, susurré. Mi voz sonaba extraña, lejana, como si viniera de otro cuarto. Bueno, dijo Lourdes, poniéndose de pie y dándome palmaditas en el hombro, un gesto que se sintió como un golpe. No seas tan dramática. Es un papel. Un simple papel. Puedes imprimir otro en la computadora, ¿no? Qué sensible eres, por Dios. Siempre tan exagerada. No se puede imprimir otro, dije, mi voz aún un susurro. Era el original. Pues qué tonta por traerlo, espetó Jimena desde el sofá, su voz llena de veneno dulce. Sabiendo cómo es Bruno de juguetón. Además, ¿a quién le importa? Es solo papel. Juguetón, repetí, la palabra sin sabor en mi boca. Papel. Miré a mi alrededor. La cara sonriente y burlona de mi madre. La sonrisa satisfecha y triunfante de mi hermana. La indiferencia cobarde de mi padre. El niño, Bruno, que me miraba desafiante, orgulloso de su hazaña. No sentí tristeza. No sentí rabia. Sentí, nada. Un vacío total, frío y absoluto. Como si alguien hubiera abierto una compuerta y hubiera drenado todo de mí. La pequeña llama de esperanza que siempre había mantenido viva, la que seguía volviendo, la que seguía intentando, la que había conducido 8 horas, se había extinguido. No dije nada más. No grité.
No lloré. Me di la vuelta. Pasé junto a mi padre y su silencio. Salí de la sala. Fui al recibidor, tomé mi bolso y las llaves de mi auto del cuenco de cerámica donde las había dejado. Ya te vas, dijo mi madre, su voz cambiando de la burla a la irritación en un segundo. Ni siquiera has lavado los trastes que usaste. ¿Y quién va a limpiar este desorden de vidrio? Abrí la puerta principal. El aire fresco de la noche de Zacatecas me golpeó la cara. Regina. Te estoy hablando, gritó. No me dejes con la palabra en la boca. ¡Qué falta de respeto! Vuelve aquí. Salí al aire fresco. Sus gritos me siguieron como avispas hasta el auto. Arranqué el motor. El sonido del motor rugiendo fue el primer sonido real que había oído en horas. Puse reversa, las llantas rechinaron un poco. Me alejé de esa casa. No miré atrás. Sabía que esta vez, era para siempre. La carretera de noche es un lugar solitario. La autopista Zacatecas-CDMX estaba casi vacía. Solo la luz de mis faros cortando la más profunda oscuridad y el zumbido del motor. No puse música. El silencio era mi única compañía, y era un silencio denso. Conducía en un estado de trance. No sentía el volante en mis manos, no sentía los pedales bajo mis pies. Era como ver una película de mi propia vida, como si yo fuera una espectadora sentada en el asiento trasero, y no la protagonista. La adrenalina de la confrontación silenciosa se había ido, dejando paso a un vacío helado, un estado de shock. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que no podía permitirme, o quizás, simplemente, ya no tenía lágrimas para ellos. Se habían secado. Mi mente empezó a trabajar. Piloto automático. ¿Por qué volví? ¿Por qué sigo intentando? Cada celebración, cada logro, cada cumpleaños, siempre era opacado. La imagen del diploma roto, manchado con tierra y vidrio, y la risa aguda de mi madre se repetían en mi cabeza. Es solo papel sin valor. Y la respuesta de mi madre, no seas tan dramática. Es solo un niño. Mi mente se desvió, como siempre lo hacía en estos momentos de claridad dolorosa, hacia el pasado. Se activó otro recuerdo. El cerebro tiene una forma curiosa de conectar el dolor presente con el dolor antiguo. Tenía 18 años. Jimena, con 22, acababa de tener a Bruno. Había sido un caos. El padre, un tipo inútil con el que salía, desapareció en cuanto supo del embarazo. Mis padres estaban furiosos, pero en lugar de dirigir esa furia hacia Jimena por su falta de juicio, la convirtieron en una especie de santa mártir. Pobre Jimena, madre soltera, tan joven. Yo acababa de entrar a la universidad. Había trabajado todo el verano, 12 horas al día en una cafetería, para ahorrar dinero para mis libros y materiales del primer semestre. Tenía casi 5,000 pesos guardados en un sobre, escondidos bajo mi colchón. Un día, llegué a casa de la escuela y el sobre no estaba. Mi corazón se detuvo. Busqué a Jimena. Estaba en su cuarto, en pijama a mediodía, probándose ropa nueva. Ropa de maternidad cara que había comprado por catálogo. Y en la esquina, había pañales y varias latas de fórmula de marca, de la más cara. ¿Dónde está mi dinero?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella ni siquiera me miró. Siguió admirando su blusa en el espejo. Lo necesitaba. Bruno necesita cosas. ¿O querías que se muriera de hambre? Tú tienes tu beca, ¿no? Fui con mi madre. Estaba furiosa, temblando. Mamá, Jimena robó mi dinero. Y mi dinero para la universidad. Mi madre, Lourdes, me miró con esa decepción helada que siempre reservaba para mí. Suspiró y se frotó la frente. Regina, por favor. No digas, robó. Qué palabra tan fea. Es tu hermana. El dinero va y viene. La familia es para siempre. Ella lo necesitaba más que tú. Tú eres la inteligente, tú encontrarás otra forma. Además, qué generoso de tu parte ayudar a tu nuevo sobrino. No fue generosidad. Fue un robo.
pero me callé. Ese semestre tuve que trabajar doble turno en la biblioteca de la universidad. Reprobé una materia por falta de tiempo para estudiar. Casi pierdo la beca. Pero Jimena fue la madre fuerte que lo dio todo y yo fui la responsable que siempre sale adelante. Esa había sido la historia de mi vida. Yo era el pilar, el banco, la mula de carga. Jimena era la estrella dramática, la eterna víctima. La carretera seguía. La noche era cada vez más oscura. Pero en mi cabeza, una luz fría, dura y blanca comenzaba a encenderse. Llegué a mi departamento en la colonia Narvarte a las 3 de la madrugada. El edificio estaba en silencio. El vigilante nocturno me saludó con la cabeza, medio dormido. Subí los 3 pisos, mi cuerpo protestando con cada escalón. Abrí mi puerta, la puerta de mi santuario, y la cerré con llave detrás de mí. Mi pequeño estudio. Mi paz. El único lugar en el mundo donde podía respirar, donde nadie me juzgaba, donde mis logros eran solo míos. Dejé mi bolso en el suelo y me senté en mi cama, todavía con los zapatos puestos. Estaba agotada, pero mi mente iba a 1000 por hora. El vacío se estaba llenando, no de tristeza, sino de una especie de rabia fría. Finalmente, saqué mi teléfono del bolso. Lo había puesto en silencio durante el viaje. La pantalla se iluminó y fue como una explosión en la oscuridad de mi cuarto. Decenas de notificaciones. Llamadas perdidas, mamá, 12. Jimena, 5. Papá, 1. Y los mensajes. Una avalancha de textos. Todos de mi madre. Mi pulgar se movía mecánicamente, leyendo las vistas previas. Lourdes, 9:30 de la noche, ¿a dónde te fuiste? Estás haciendo un drama. Vuelve ahora mismo. Lourdes, 10 de la noche, qué vergüenza me hiciste pasar frente a las vecinas. Regresa y pide disculpas a tu hermana. Lourdes, 11:15 de la noche, irresponsable. Igual que siempre. Dejaste todo el desorden. ¿Quién crees que va a limpiar los vidrios rotos? Leí cada mensaje, uno tras otro. Ni una sola vez preguntó si estaba bien. Ni una sola vez dijo que el comportamiento de Bruno estuvo mal. Solo rabia. Rabia porque su sirvienta se había ido. Y entonces, vi el último. El más reciente. No era un mensaje privado. Era en el chat grupal, Familia Acosta. Un chat que yo rara vez usaba. El mensaje era de mi madre, Lourdes. Enviado a las 1 de la mañana. Lourdes, después de tu comportamiento egoísta e inmaduro de esta noche, y tu absoluta falta de respeto al irte así, hemos decidido cortar todo contacto contigo. No nos busques. Ya no eres nuestra hija. Me quedé mirando las palabras. Hemos decidido. El nosotros real. Rogelio, el cobarde, cegaramente había asentido mientras veía la televisión. Cortar todo contacto. Ya no eres nuestra hija. Me preparé para sentir el dolor. La puñalada. El vacío en el pecho. Pero no llegó. En cambio, mi mirada se deslizó hacia abajo, justo debajo del globo de texto de mi madre. Y allí estaba. Pequeño, gris y absolutamente brutal. A Jimena le gustó este mensaje. Mi hermana le había dado me gusta. Ese like. Ese simple clic fue más ruidoso que las carcajadas, más doloroso que el vidrio rompiéndose. Fue la confirmación final. El último clavo en el ataúd. Ella no solo estaba de acuerdo, estaba celebrando. Pero entonces ocurrió algo extraño. El dolor que esperaba no vino. En su lugar, sentí que una enorme piedra, una piedra que había llevado sobre mis hombros desde que tenía uso de razón, se levantaba y desaparecía. Una carga que había llevado toda mi vida, la carga de intentar ser suficiente para ellos, la carga de buscar su aprobación, desapareció. No me estaban desterrando. Me estaban liberando. Y la tristeza fue reemplazada por una calma fría y absoluta. No podía dormir. Eran las 4 de la madrugada. La calma fría seguía en mí. No era paz, era claridad. Una claridad afilada, como un trozo de vidrio del marco roto.
Me levanté de la cama. Fui a mi escritorio y abrí mi laptop. El zumbido silencioso del ventilador era el único sonido en la habitación. Abrí mi archivo de presupuesto. Mi Excel. Mi Biblia. Soy una persona organizada. Tengo que serlo. Vivir en CDMX con un sueldo de profesionista no es fácil. Tengo mi renta, mis gastos, mi propio préstamo estudiantil de la maestría, ese que sí estoy pagando. Mi presupuesto es mi mapa. Y en ese mapa, había 2 agujeros negros. 2 filas que dolían cada quincena, 2 recordatorios de mi estupidez. Pago hipoteca, mamá, 9,000 pesos MXN. Pago SV, Jimena, 12,000 pesos MXN. Un total de 21,000 pesos mexicanos cada mes. Cada maldito mes. Mi madre no usaba el término aval o fiador. Esas palabras eran muy técnicas, muy frías. Ella usaba la palabra familia. Hace 3 años, mi padre había perdido muchas horas en su trabajo en la mina. Estaban a punto de perder la casa. El banco nos va a quitar la casa, Regina, lloró mi madre por teléfono. Una actuación digna de un Oscar. Y eres nuestra única esperanza. Eres la única con un trabajo estable en la capital. Es solo una firma, mi amor. Solo para demostrarle al banco que tienes un buen trabajo. Es un trámite. Para que nos den la reestructura. Y yo, la responsable, la inteligente, la buena hija, firmé. Me convertí en la aval de su hipoteca. Y desde el primer mes, la historia fue la misma. Ay, hija, nos faltan 9,000 pesos este mes. Se enfermó el perro. Se descompuso el boiler. ¿Podrías cubrirlos? Te los pagamos la próxima quincena. Esa quincena nunca llegó. Por 3 años, yo había pagado esos 9,000 pesos, religiosamente. Luego, hace 2 años, Jimena. El auto viejo de Jimena murió. Lo chocó, en realidad, pero esa es otra historia. Necesitaba un auto seguro para Bruno. ¿Quieres que tu sobrino tenga un accidente, Regina?, me había dicho mi madre, experta en chantajes. Fui con ella a la agencia. Jimena no quería un auto usado. No quería un March o un Tsuru. Quería una SUV nueva. Una de esas que parecen tanques, con quemacocos y asientos de piel. Por supuesto, su historial de crédito era una broma. Por favor, Regina, me rogó Jimena, con lágrimas de cocodrilo. Te juro que te lo pago. Cada centavo. Es para mi hijo. Lourdes puso su mano en mi brazo. Ándale, hija. Es tu hermana. Es por Brunito. La familia se apoya. Y volví a firmar. Y desde hace 2 años, los 12,000 pesos de la mensualidad de la SUV de Jimena salían directamente de mi cuenta bancaria. Era un pago automático. La única forma de proteger mi propio crédito, que se había convertido en el de ellos. 21,000 pesos al mes. Abrí la calculadora en mi laptop. Los números no mienten. Las emociones sí, pero las matemáticas son puras. 9,000 pesos MXNX 12 meses, X 3 años igual a 324,000 pesos MXN. 12,000 pesos MXNX 12 meses, X 2 años igual a 288,000 pesos MXN. Total, 612,000 pesos MXN. Más de $500,000 de pesos. 612,000 pesos. Me quedé mirando el número. Mi estómago se revolvió. Ese era el dinero de mi enganche para un departamento. Esas eran las vacaciones a Japón que había pospuesto 3 años seguidos. Esos eran mis ahorros para el retiro, mi fondo de emergencia. Mi vida, mi sudor, mi trabajo de noches extras, todo se había ido a Zacatecas. Y de repente, recordé algo. Las fotos de Facebook del mes pasado. Lourdes y Jimena en Cancún. Posando con delfines en Xcaret. Unas merecidas vacaciones, había escrito Jimena. Porque nos lo merecemos. Yo había pagado por esas vacaciones. Mi pago de la hipoteca de ese mes fue su boleto de avión.
Yo pagué por los cócteles que Lourdes sostenía en la foto. Yo pagué por la gasolina de la SUV que Jimena usaba para ir al salón de belleza 2 veces por semana. Yo pagué por la casa donde se rieron de mí. Yo pagué por la comida de la fiesta donde me humillaron. Yo pagué por el privilegio de ser su esclava financiera. Ellos no solo se rieron de mi diploma. Se rieron de mí. La tonta. La cajera automática. La responsable que pagaba sus vidas mientras ellos destruían la mía. La calma fría en mi pecho se convirtió en hielo. Y luego se convirtió en acero. Ya no eres nuestra hija. Muy bien. A Jimena le gustó este mensaje. Perfecto. Cerré la calculadora. Cerré mi archivo de Excel. Abrí mi correo. La transacción había terminado. Ahora, solo quedaba cerrar la cuenta. Gracias por estar aquí conmigo escuchando esta locura. Si te está gustando, o más bien, si te está indignando tanto como a mí, por favor, tómate un segundo para darle me gusta a este video. Y si no lo has hecho, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario, cada like, ayuda a que esta historia llegue a más personas. Te lo agradezco de corazón. Continuemos. Mis manos no temblaban. Estaban perfectamente firmes. El clic del teclado era el único sonido en la habitación. Creé un nuevo mensaje. Para lourdes.costa@. Jimena.bonita@. Rogelio.costa@. Asunto: acción inmediata sobre mis responsabilidades financieras. El cuerpo del mensaje fue corto. Preciso. Sin emoción. No usé querida familia. Usé sus nombres. Estimados Lourdes, Jimena y Rogelio. He recibido el mensaje de Lourdes en el chat familiar donde se me informa que ya no soy su hija y que se corta todo contacto. Acepto esta decisión. Por lo tanto, les notifico que a las 8 de la mañana de mañana, lunes, iniciaré el proceso legal y bancario para remover mi nombre y mi responsabilidad como aval, fiador. De la hipoteca de la casa en Zacatecas y del préstamo del vehículo SUV a nombre de Jimena. Dado que ya no existe una relación familiar, según sus propios términos, tampoco existe una obligación financiera de mi parte. Les sugiero que comiencen a hacer sus propios arreglos financieros de inmediato. Buena suerte. Atentamente, Regina Acosta. Leí el borrador una vez. Ni una palabra de más. Ni una de menos. Era un documento de negocios. Frío. Profesional. La transacción había terminado. Mi dedo se posó sobre el trackpad, el cursor flotando sobre el botón enviar. ¿Estaba segura? Mamá dice que solo es papel sin valor. La risa de mi madre. Él me gusta de mi hermana. El silencio de mi padre. Sí. Estaba segura. Hice clic. El correo desapareció en el ciberespacio. Cerré mi laptop. El clic de la tapa sonó fuerte en el silencio de la madrugada. Me quité los zapatos. Me metí en la cama, todavía vestida. Y por primera vez en mi vida adulta, dormí sin sueños y sin culpa. Dormí el sueño de los justos. Me desperté a las 9 de la mañana. No por una alarma, sino por el sol que se filtraba agresivamente por mi persiana. Me sentía, ligera. Como si hubiera dormido por 100 años. Estiré el cuerpo. Mi cuello tronó. Tomé mi teléfono. Era una bomba. Estaba sobre la mesa de noche, vibrando tan frenéticamente que parecía que iba a despegar. Estaba caliente al tacto. La pantalla de bloqueo era un muro de notificaciones ilegibles. 104 llamadas perdidas, mamá, Jimena, papá, número desconocido. 78 mensajes de WhatsApp. 45 mensajes de texto. Desbloqueé la pantalla. La avalancha fue instantánea. Mi teléfono se trabó por un segundo, intentando procesar la cantidad de odio. Jimena, 7:30 de la mañana, ¿qué es ese correo? Jimena, 7:45 de la mañana, Regina, contesta.
no es gracioso. Jimena, 7:50 de la mañana, Regina. Mamá, 8:01 de la mañana, Regina Acosta, ¿qué diablos estás haciendo? Marca ahora mismo. Mamá, 8:10 de la mañana, el banco acaba de llamar a tu padre. Cancelaste los pagos automáticos. Nos van a cobrar intereses. Jimena, 8:15 de la mañana, me acaban de rechazar la tarjeta en el súper. Me la rechazaron. ¿Qué hiciste? Estoy aquí con el carrito lleno. Papá, 8:30 de la mañana, hija, llama. Tu madre está muy nerviosa. Esto debe ser un error. Arréglalo. Mamá, 8:45 de la mañana, nos estás arruinando. Estás arruinando a tu propia familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Jimena, 9 de la mañana, vas a hacer que me quiten mi camioneta. Mi camioneta. Te odio. Siempre me has tenido envidia. Eres una perra celosa. Perra. Celosa. Arruinando. Busqué una palabra. Una sola. Perdón. Disculpa. Nos pasamos anoche. Lo sentimos por lo de tu título. Esa palabra no estaba allí. Ni siquiera un indicio. No había remordimiento. Solo pánico. Solo rabia porque la máquina de dinero se había apagado. Dejé el teléfono vibrando en la cama, una serpiente de cascabel furiosa. Me levanté, me preparé un café negro, fuerte. Me metí a bañar. Me lavé el viaje, la casa de mis padres, el olor a pino barato. Me lavé todo. Salí, me sequé. Y comencé a alistarme. Tenía una cita en el banco. A las 10:30 de la mañana, entré a la sucursal de BBVA donde tenía mis cuentas. El aire acondicionado se sentía bien. Me puse mi mejor traje sastre, uno gris oscuro. El que usaba para juntas importantes con directores. Mi armadura. Tenía una cita con el gerente de la sucursal, el señor Benavides. Un hombre de unos 50 años, amable, de lentes, siempre profesional. Señorita Acosta, qué gusto verla. Siempre tan puntual. Un café, dijo, ofreciéndome asiento en su oficina de cristal. No, gracias, señor Benavides. Vengo por un asunto urgente, dije. Respiré hondo. Señor Benavides, necesito remover mi nombre como aval de 2 créditos que se originaron en otra sucursal, pero que están ligados a mi cuenta y se debitan automáticamente. La sonrisa del señor Benavides se tensó ligeramente. Ah, eso es un proceso complicado, señorita. Ser aval no es un juego. Legalmente, usted es tan responsable de la deuda como los titulares. Es un compromiso muy serio. Lo entiendo. Pero las circunstancias han cambiado drásticamente, dije. Saqué mi teléfono. Puse el chat familiar. Los titulares de la deuda, que son mi familia, me han, desheredado. Le mostré el mensaje de WhatsApp. Él ya no eres nuestra hija. Y él me gusta de Jimena. Él se puso sus lentes. Leyó el mensaje, su rostro serio. Señorita, esto es, lamentable. Muy personal. Siento mucho que esté pasando por esto. Gracias. ¿Puede ayudarme? Él suspiró y tecleó en su computadora. Aquí los veo. Una hipoteca en Zacatecas y un crédito automotriz. Ambos con pagos domiciliados a su cuenta. Así es. Mire, señorita Acosta, dijo, girando la pantalla hacia mí. Aquí tengo el contrato de la hipoteca y el del auto. Su firma está en ambos. Para removerla, necesitaríamos que los titulares principales, su madre y su hermana, acepten el cambio. Y, francamente, tendrían que refinanciar ambos créditos bajo sus propios nombres, sin usted. Ellas no tienen crédito, dije, mi voz bajando. Ni ingresos comprobables. Por eso me usaron a mí. Exactamente, dijo él, con gentileza. Y el banco no va a soltar a su único garante solvente. Si usted deja de pagar, el banco irá tras ellas, y si ellas no pagan, el banco vendrá tras usted.
Y su historial crediticio será el que sufra las consecuencias. Legalmente, usted está atada a ellas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El hielo en mi pecho comenzó a derretirse, dando paso a un pánico caliente. Pero, me corrieron. Ellos rompieron el trato. El señor Benavides me miró con lástima. El abuso emocional o familiar, por terrible que sea, no es causal para romper un contrato financiero, señorita Acosta. Un banco no es un terapeuta. Es una entidad de negocios. A menos que usted pudiera probar que firmó bajo coacción física o un engaño legal, lo cual es casi imposible de probar. Me quedé sentada, derrotada. Había sido una tonta. Una tonta ingenua. Había firmado mi propia sentencia de por vida. Ya veo, dije, mi voz un hilo. Me levanté, sintiéndome mareada. Gracias por su tiempo. Salí del banco. El sol de la CDMX me golpeó la cara. El ruido de la avenida Insurgentes era ensordecedor. Por un segundo, quise llorar allí mismo, en la banqueta. Quise rendirme. Casi me habían ganado. Conduje de regreso a mi departamento. No sentía nada. Solo una rabia sorda y una profunda decepción conmigo misma. ¿Cómo pude ser tan estúpida? ¿Cómo pude firmar? Entré a mi departamento y aventé mi bolso al suelo. Me quité el saco y los tacones. Declaración fraudulenta, había dicho Benavides. Engaño. Me senté en mi escritorio. Abrí mi laptop. Si iba a caer, no iba a caer sin pelear. Engaño, engaño. Abrí mi cuenta de Gmail. Me fui a la barra de búsqueda. Busqué, mamá, Lourdes, hipoteca. Fecha, hace 3 años. Empecé a leer. Cientos de correos. Cadenas de la familia, fotos de Bruno, chismes de Zacatecas. Mi dedo se cansó de girar la rueda del mouse. Página 10. Página 15. Página 20. Y entonces, lo encontré. Estaba en la página 20. Un correo de mi madre. De Lourdes Acosta. Enviado el 15 de marzo, 3 años atrás. Justo el día antes de que yo volara a Zacatecas para firmar los papeles de la casa. El asunto era, urgente, hija. Por favor, lee. Mi corazón dio un vuelco. Lo abrí. Era un correo largo, lleno de drama, de lágrimas escritas. Y tu padre está destrozado, Regina. No podemos perder la casa. Es todo lo que tenemos. El abogado del banco dice que solo necesitamos un empujoncito. Que si alguien con un buen trabajo y un buen historial firma con nosotros, nos aprueban la reestructura. Eres la única, hija. Y entonces, el párrafo. El párrafo de oro. El párrafo que lo cambió todo. Yo sé que te da miedo eso de, aval, mi amor. Lo entiendo. Yo también estaría asustada. Pero hablé con el ejecutivo del banco y me aseguró que es solo un trámite. Es pro forma. Para el expediente. Nosotros pagaremos todo, obviamente. Tu nombre es solo para que el banco apruebe el papeleo. Es una formalidad. Nunca te afectará legalmente ni te pediremos un centavo. Es solo para que vean que tenemos una hija exitosa. Te lo juro por la Virgencita de Guadalupe. Nunca te afectará legalmente. Es una formalidad. Imprimí el correo. 3 copias. Luego, abrí mis respaldos de WhatsApp. Busqué, Jimena, SV, auto. Fecha, hace 2 años. Encontré la cadena de mensajes que había guardado. Jimena, Regi, porfa, ayúdame. Es solo para que me den el crédito. Yo te pago, te lo juro. Yo, Jime, no puedo. ¿Y si no pagas? Me afectas a mí. Ya tuve suficiente con lo de la casa. Jimena, no. Claro que voy a pagar. Además, el vendedor dijo que es súper fácil. Que a los 6 meses de buen pago, te podemos quitar del contrato sin problemas. Es un trámite súper rápido. Ándale.
Por Brunito. Una mentira. Una mentira descarada. Quitar a un aval es tan difícil como refinanciar. Imprimí las capturas de pantalla. Tenía el engaño por escrito. Tenía la declaración fraudulenta. Eran las 2 de la tarde. No llamé. No pedí cita. Tomé mi auto y conduje de regreso al banco. El papel de las impresiones se sentía tibio y pesado en mi mano. Entré directamente. La recepcionista, Rocío, intentó detenerme. El señor Benavides está en una llamada, señorita. Él querrá ver esto, dije, y caminé directo a su oficina de cristal, sin tocar. Él levantó la vista, sorprendido y un poco molesto por mi interrupción. No dije nada. Solo puse los papeles sobre su escritorio. El correo de mi madre. Los mensajes de Jimena. Él me miró, confundido. Luego bajó la vista y se puso sus lentes de lectura. Empezó a leer. Lo vi. El cambio. Vi el momento exacto. Su ceja se levantó. Su boca se apretó en una línea fina. Leyó el correo de mi madre 2 veces. Luego leyó los mensajes de Jimena. Levantó la vista, pero esta vez, su tono no era de lástima. Era de furia controlada. Señorita Acosta, dijo, su voz baja. Esto lo cambia todo. ¿Lo hace?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Absolutamente, dijo. Esto no es abuso emocional. Esto es declaración fraudulenta. Esto es engaño para obtener un beneficio financiero. Le dijeron explícitamente y por escrito que no tendría responsabilidad legal, lo cual es una mentira material, para inducirla a firmar. Y su hermana mintió sobre los términos del contrato del auto. Su rostro se endureció. Levantó el teléfono. Rocío, cancela mi junta de las 2:30. Y comunícame con el departamento legal de hipotecas. Urgente. Me miró. Vamos a iniciar una disputa de responsabilidad legal de inmediato. Basado en esto, dijo, golpeando el correo de mi madre con el dedo, tenemos un caso muy sólido para que el banco la libere de estas deudas. La responsabilidad se revertirá al 100% a los titulares originales. Empezó a teclear furiosamente. Voy a congelar los pagos automáticos de su cuenta de inmediato y a marcar ambos créditos como, en disputa legal por fraude, punto. Lágrimas. Esta vez sí eran lágrimas. Se acumularon en mis ojos y se derramaron. Lágrimas de alivio. Firmé los nuevos formularios. Mi mano temblaba un poco, pero no de miedo. Ya está, dijo él, su voz más amable ahora. El departamento legal se pondrá en contacto con ellos. Prepárese, señorita. Esto se va a poner feo. Ya lo está, respondí, secándome una lágrima. Gracias, señor Benavides. De verdad. Salí de ese banco sintiendo que pesaba 10 kilos menos. Salí de ese banco sintiendo, por primera vez, que tenía el control. El banco no perdió el tiempo. El departamento legal, armado con mi evidencia por escrito, no hizo una llamada amable. Hicieron una llamada oficial. Mi teléfono, que había estado en silencio mientras estaba en el banco, explotó en cuanto llegué al auto. Esta vez, la vibración era diferente. Era frenética, como un animal atrapado. Decidí no contestar. Era su turno de sudar. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz. Cuando llegué a mi departamento, me quité los zapatos, me serví un vaso grande de agua y me senté en mi sofá. Respiré hondo. Y presioné escuchar buzón de voz. Di. Regina. Soy tu madre, Lourdes. ¿Qué diablos hiciste? El banco acaba de llamar. Un abogado. Están hablando de fraude. ¿Cómo te atreves a decir que te engañamos? Maldita ingrata. Después de todo lo que te di la vida. Y ahora nos haces esto. Voy a demandarte. Te juro que te voy a demandar por difamación. Vas a ver. Vas a. Di. El buzón se cortó por los gritos.
El grito era tan agudo que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Mi corazón latía con fuerza, pero no era miedo. Era validación. Borrar. Deep. ¿Regina? Soy yo, Jimena. Su voz era un llanto ahogado. Pero no un llanto triste. Un llanto de rabia. Y me llamaron de la agencia. Del banco. Dicen que iniciaste una disputa por fraude y que van a recoger mi camioneta. Mi SUV. ¿Cómo voy a llevar a Bruno al fútbol? ¿Cómo voy a ir al súper? Eres un monstruo. Un monstruo celoso. ¿Nunca quisiste que fuera feliz? Siempre me tuviste envidia porque yo soy bonita y mamá me quiere más. Pues felicidades. Arruinaste mi vida. Te odio. Te odio. Deep. Borrar. La ironía. Ella pagando el súper con mi dinero. Ella yendo al fútbol en la camioneta que yo pagaba. La envidia, sí, claro. Deep. Silencio por unos segundos. Y luego, la voz de mi padre, Rogelio. Calmada. Suave. La voz que más odiaba. La voz del falso pacificador. Regina, hijita. Escucha, soy papá. Mira, tu madre, está muy alterada. Y Jimena también. Están diciendo cosas que no sienten. Pero, hija, creo que cometiste un grave error. Hizo una pausa, la pausa dramática que siempre usaba para que sintiera su sabiduría. Somos familia, Regina. Y la familia no se hace esto. Ya demostraste tu punto. Ya nos asustaste. Fue una buena broma. Ahora, por favor, sé una buena niña. Llama al banco. Diles que fue un malentendido. Que te pusiste nerviosa. Nosotros podemos arreglar esto. Podemos hablar de los pagos. Pero no puedes dejarnos en la calle. ¿Eso quieres? ¿Que tus padres se queden sin casa? Piensa bien las cosas, hijita. Llama al banco. Y luego llámame. Te quiero. Deep. Te quiero. Esa frase. El arma definitiva en su arsenal de manipulación. Sé una buena niña. No, papá. No esta vez. La niña buena estaba muerta. La habían matado ellos, entre risas, sobre los restos de un diploma. Borrar. Bloqueé el número de mi madre y el de mi hermana. El de mi padre, dudé. Él era el único que no me había insultado directamente. Grave error. 10 minutos después, mi teléfono sonó. Un número desconocido de Zacatecas. Contesté, en guardia. Hola. Regina, no cuelgues, era la voz de Rogelio, mi padre. Esta vez no era suave. Era urgente, casi un gruñido. Te bloqueé, dije, mi voz plana. Lo sé. Tuve que pedirle el teléfono a un vecino. Escúchame, Regina. No sabes lo que has hecho. Estás jugando con fuego. Creo que sí lo sé, papá. Estoy protegiéndome. Protegiéndote, gritó. Primera vez que lo oía gritar en años. Estás destrozando a la familia. Tu madre está en el hospital. Le diste un ataque de estrés. Tuvo una crisis de hipertensión. Está conectada a máquinas por tu culpa. Mi corazón se detuvo. Por un segundo. El viejo instinto de culpa se disparó como una flecha en mi pecho. ¿Qué? ¿Es en serio? ¿En qué hospital está? Claro que es en serio, dijo. Estás matando a tu madre, Regina. Todo por un berrinche. Todo por un estúpido papel. Tienes que parar esto. Llama al banco. Retira la acusación de fraude ahora mismo. Diles que mentiste. Que yo mentí, dije, la niebla de la culpa desapareciendo tan rápido como llegó, reemplazada por una rabia blanca. Sí. Lo que sea. Solo arréglalo. Tu madre está sufriendo. Me quedé en silencio. ¿La imagen de mi madre en un hospital era real?
¿O era la manipulación definitiva? Papá, dije, mi voz temblando por primera vez, pero de ira. Solo una pregunta. Lo que sea, pero rápido. Cuando Bruno rompió mi título. Cuando lo estaba moliendo en el suelo. Cuando tu esposa y tu hija se estaban riendo, ¿por qué no dijiste nada? Hubo un silencio total al otro lado de la línea. Un silencio tan denso que podía oír su respiración. Un silencio que lo dijo todo. Papá, ¿me oyes? Suspiró. Un suspiro largo, cansado, lleno de fastidio. Regina, por el amor de Dios. Eso es solo un papel. Un pedazo de papel. Esto es nuestro hogar. La casa donde creciste. Vas a comparar un papel sin valor con un hogar. Papel sin valor. Las mismas palabras de Bruno. Y ahí estaba. La verdad. El hielo volvió a mi pecho. La culpa desapareció, reemplazada por una certeza absoluta. Entiendo, dije, mi voz ahora sin temblor. ¿Vas a llamar al banco?, preguntó, esperanzado. No, dije. Adiós, papá. Regina, no te atrevas a colgarme. Soy tu pa. Colgué. Y bloqueé el número del vecino. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio maravilloso. Apagué las notificaciones de números desconocidos. Fui al trabajo. Me concentré. Me compré un café caro. Sentí, casi normalidad. Pensé que lo peor había pasado. Pensé que ahora solo hablarían los abogados. Estaba equivocada. Era jueves. 11 de la noche. Estaba en pijama, con una mascarilla verde en la cara, viendo una serie en mi laptop. Mi departamento en el tercer piso estaba en calma. Y entonces, lo oí. El elevador de mi edificio es viejo y ruidoso. Sonó el din en mi piso. No le di importancia. Pero luego oí voces. Voces fuertes, arrastrando las palabras. En mi pasillo. Boom. 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 No era un toque. Eran golpes. Golpes con el puño cerrado. En la puerta de mi departamento. Mi sangre se congeló. La taza de té que tenía en la mano tembló. Boom. 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 Regina. Abre la maldita puerta. Sabemos que estás ahí. La voz de mi madre, Lourdes. Pero no era su voz normal. Estaba distorsionada por la rabia, ronca. Y sonaba, borracha. Podía oler el alcohol desde el otro lado de la puerta. Regina, cobarde. Sal y danos la cara. Eres una mierda. La voz de Jimena. Mi corazón estaba en mi garganta, ahogándome. ¿Cómo? ¿Cómo habían llegado? Se habían subido a un avión. Habían volado de Zacatecas a CDMX. Habían venido por mí. Bam. 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 Ábrenos, maldita traidora. Nos dejaste sin nada. Nos quitaste todo. Me arrinconé contra la pared opuesta. Mi edificio es seguro, se necesita llave para entrar al vestíbulo. Deben haber esperado a que un vecino saliera y se metieron. Regina. Si no abres, vamos a tirar la puerta, gritó mi madre. Y oí una patada. La puerta vibró. Comencé a temblar. Esto no era una confrontación. Esto era un ataque. Me arrastré hacia la puerta y miré por la mirilla. Fue un error. Vi sus caras. A centímetros de la mía. Lourdes y Jimena. Sus rostros estaban rojos, deformados por la ira. El maquillaje de Jimena estaba corrido. El cabello de mi madre estaba despeinado. Parecían 2 arpías. Me quitaste mi camioneta, sollozaba Jimena, golpeando la madera. Y mi hijo no puede ir a la escuela. Tuve que llevarlo en camión. Y tú nos quitaste la casa, gritaba Lourdes. La policía vino a darnos el aviso de desalojo. Todo por tu culpa. Maldita sea la hora en que naciste. Mi mano fue al cerrojo.
El viejo instinto. Haz que pare. Abre. Calma la situación. Dales lo que quieren. Pero me detuve. Recordé el diploma roto. Recordé el me gusta. Recordé la voz de mi padre. Es solo un papel. Esta no era mi familia. Eran mis agresoras. Y yo estaba en mi casa. Mi lugar seguro. Quité la mano del cerrojo. Mi respiración era superficial. Mi cuerpo temblaba, pero mi mente estaba fría. Saqué mi celular de la bolsa de mi bata. Mis dedos resbalaban en la pantalla. Marqué 911. 911, ¿cuál es su emergencia?, dijo una voz calmada de mujer. Mi voz fue un susurro. Apenas podía hablar. Tuve que carraspear. Hola, mi nombre es Regina Acosta. Estoy en mi departamento. Hay dos mujeres, están intentando derribar mi puerta. Están gritando y amenazándome. Están pateando la puerta. De acuerdo, Regina. ¿Están armadas? No, no lo creo. Pero están borrachas y fuera de control. Están golpeando la puerta muy fuerte. Tengo miedo de que la tiren. ¿Las conoce, señorita? Cerré los ojos. Esta era la parte más difícil. La vergüenza. Sí, susurré. Son mi madre y mi hermana. Pero están cometiendo allanamiento. Les he dicho que no quiero verlas. Entendido. Una patrulla va en camino. La dirección es la que me marca su celular, ¿correcto? Sí, correcto. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia. ¿Está echado el cerrojo de seguridad? Sí. Bien. Manténgase en la línea conmigo. Pasaron los minutos más largos de mi vida. Los golpes no cesaban. Regina. Estás muerta. Te lo juro, cuando salgas te mato. Oí a mis vecinos abrir sus puertas. Oigan. ¿Qué pasa? Son las 11 de la noche. Cállese, viejo metiche, gritó mi madre. Y entonces, a través de la puerta, oí otras voces. Voces masculinas, firmes. Señoras. Policía. Aléjense de la puerta. Los golpes se detuvieron. Silencio. Oí la voz de mi madre, tratando de sonar como la víctima, su voz llorosa de borracha. Lo oficial, gracias a Dios. Es mi hija. Nuestra Regina. No nos quiere abrir. Estamos preocupadas por ella. Una voz tranquila de policía respondió, señora, la señorita Acosta es quien nos llamó. Dice que la están amenazando y tratando de tirar su puerta. Necesito que se retiren del pasillo ahora mismo. Pero es mi hija, chilló Jimena. Tenemos derecho a verla. Es nuestra familia. No, señora, dijo el oficial, su voz endureciéndose. No tienen derecho. Este es un edificio privado y están causando un disturbio en estado de ebriedad. La señorita no quiere verlas. Si no se retiran por su propio pie, serán detenidas por allanamiento, intento de entrada forzada y amenazas. Usted elige. Hubo un silencio. Y luego, la voz de mi madre, llena de veneno y humillación. Bien. Vámonos, Jimena. Esta malagradecida ya no es mi hija. Que se pudra sola. Me asomé por la mirilla. Vi a los dos oficiales escoltando a una Lourdes furiosa y a una Jimena llorosa hacia el elevador. Me deslicé por la pared hasta el suelo. El teléfono seguía en mi mano. Estaba temblando tanto que no podía sostenerme. Había llamado a la policía. Contra mi propia madre. Contra mi propia sangre. No sentí culpa. Sentí un alivio tan profundo que casi me desmayo. Mi edificio tenía cámaras en los pasillos. Guardé una copia mental, pedir esos videos. Podría necesitarlos. La mañana siguiente, la guerra cambió de frente. Ya no eran golpes en la puerta, era una ejecución pública. El teléfono del vecino que mi padre usó. Lo había usado para algo más que una llamada.
Lourdes había publicado en Facebook un post público. Y me había etiquetado. Era una foto mía, de mi graduación de la licenciatura, donde yo salía sonriendo, abrazada a ella. Una foto de pura felicidad falsa. Y un texto largo. Un manifiesto. Con el corazón roto, empezaba. Tengo que compartir esto. Mi hija, Regina Acosta, la que ven sonriendo aquí, la que recibió nuestra ayuda, nuestro amor y nuestro dinero para su gran maestría, nos ha traicionado de la peor forma. Seguía y seguía. Mi hija ingrata, Regina, nos ha engañado y está intentando dejar a sus padres ancianos en la calle. Todo por celos de su hermana Jimena, que es más bonita que ella. Ha mentido al banco, ha congelado nuestras cuentas. Nos ha robado. Tuvimos que volar a la Ciudad de México para hablar con ella, preocupados, y nos echó a la policía, como si fuéramos criminales. Estamos devastados. Por favor, amigos, compartan esto para que todos sepan la clase de monstruo que hemos criado. Ojalá Dios la perdone, porque yo no puedo. Y los comentarios. Docenas. Cientos. Tías lejanas, vecinos de Zacatecas, gente que no había visto en 10 años. ¡Qué horror! Tanta educación y tan poca madre. Pobre Lourdes, siempre fuiste tan buena con ella. Yo lo vi. Yo siempre supe que esa niña Regina se creía mucho. Desagradecida. Se le subió lo de la capital. Demonio. Eso es lo que es. Repugnante. Leí cada comentario. Cada uno era un pequeño corte. Me sentía desnuda, humillada. Esta vez, lo habían logrado. Me habían puesto en el centro de la plaza y me estaban apedreando. Me sentía enferma. El ataque en la puerta fue aterrador, pero esto se sentía peor. Era público. Era mi reputación. Mi nombre. Mi primer instinto fue responder. Escribir mi propia publicación. Subir el correo de mi madre. Subir los mensajes de Jimena. Subir el video de la policía escoltándolas. Y miren. Y miren la verdad. Pero me detuve. ¿Qué estaba haciendo? ¿Pelear en el lodo con ellos? ¿Darle a sus amigos más drama que consumir? ¿Tratar de convencer a gente que ya me odiaba? No. Respiré hondo. Entré a Facebook. No escribí nada. Solo desactivé la opción de ser etiquetada. Y luego, borré la aplicación de mi teléfono. En su lugar, abrí mi correo. Escribí 3 mensajes cortos. El primero, a mi jefa, la directora Sara. Directora, solo para informarle. Un asunto familiar privado se ha vuelto público y muy desagradable en redes sociales. Puede que vea cosas sobre mí. Son falsas. Mi enfoque sigue siendo mi trabajo. Lamento cualquier distracción. El segundo, a mi amiga Tania. Oye, mi familia explotó. Nivel épico. Ahora están en Facebook. Si ves algo raro, es eso. Necesito una amiga. Y vino. El tercero, a mi amigo Marcos. Compadre, noche de perros. Mi familia trajo su circo a la ciudad. ¿Pizza y películas hoy? Yo invito. Las respuestas no tardaron. Directora Sara, 10 minutos después Regina, gracias por informarnos. Te contratamos por tu capacidad, no por tu familia. Tu vida personal es tuya. Avísame si necesitas tiempo libre. Confío en ti. Borra esa basura y sigue con tu excelente trabajo. Sentí un alivio inmenso. Marcos, 2 minutos después, va. Llego a las 7. Llevo cervezas. Tú no pagas nada. Aguanta, compa. Tania, 30 segundos después estoy en un Uber. Llego en 15 minutos. Voy con helado de chocolate y un tequila. No abras Facebook. Esa noche, hubo un golpe en mi puerta. Me sobresalté. Mi corazón se aceleró. La respuesta de trauma. Ya están aquí otra vez. Soy yo, mensa.
Abre, gritó Tania desde afuera. Y traigo el tequila. Abrí. Eran Tania y Marcos. Con 2 pizzas, cervezas, tequila y un bote gigante de helado de chocolate. Vimos el drama en Facebook, dijo Tania, entrando como si fuera su casa y dirigiéndose directo a mi congelador. Tu madre necesita ayuda psiquiátrica urgente. Y tu hermana es bueno, me callo. No estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí, dijo Marcos, poniendo las cervezas en mi refri, para ver, El Quinto Elemento, por 8ª vez y recordarte que tu familia de Zacatecas podrá ser un asco, pero tu familia de CDMX te adora. Esa noche, sentada en mi pequeño sofá, comiendo pizza fría, tomando shots de tequila y riendo de chistes malos, lloré. Fue la primera vez que lloré en todo este asunto. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran de alivio. De gratitud. Me di cuenta de que tenía una familia. Simplemente no era la que compartía mi sangre. Una semana después, la tormenta de Facebook se calmó. O más bien, yo dejé de escucharla. Pero la realidad tiene una forma de imponerse. La publicación de mi madre desapareció. Simplemente, un día, ya no estaba. Me enteré porque unos días después recibí un mensaje de una prima lejana de Zacatecas, la única persona decente de ese lado de la familia, la única que me había felicitado por mi maestría. Prima, Regi, espero que estés bien. Oye, no sé qué pasó, pero las cosas están feas aquí. La grúa se llevó la camioneta de Jimena esta mañana. Estaba gritando en media calle. Fue un espectáculo horrible. Me quedé mirando el mensaje. Gracias por avisarme. Espero que tú estés bien. Prima, lo estoy. Oye, ¿y tus papás? El banco ya puso la casa en aviso de ejecución hipotecaria. Tienen 30 días para pagar el total o refinanciar. Están como locos. Prima, no sé qué hiciste. Pero, oye, bien hecho. Ya era hora. Cerré el chat. No sentí alegría. No sentí victoria. Solo, un final. La verdad había salido a la luz. No mi verdad, ni la de mi madre. La verdad del banco. La verdad de los contratos. Es fácil ser la víctima en Facebook cuando la amenaza es abstracta. Pero es muy difícil seguir siéndolo cuando la grúa está enganchando tu SUV nueva y tus vecinos están mirando. La humillación pública que mi madre tanto temía, se la había infligido ella misma. El verdadero final, mi verdadera graduación, llegó 2 semanas después. No fue un drama, fue un sobrecolor manila con el logo de BBVA. Correo oficial. Mi corazón dio un brinco, ¿y si algo había salido mal, y si el banco había cambiado de opinión? Abrí el sobre con manos temblorosas. Era una carta del señor Benavides. Estimada señorita Regina Acosta. Le escribo para confirmar que, tras la revisión de nuestro departamento legal de la evidencia proporcionada, correo electrónico fechado 15 de marzo y mensajes de WhatsApp. La disputa de responsabilidad ha sido resuelta a su favor. A fecha de hoy, queda usted completamente liberada de toda responsabilidad legal y financiera concerniente a la hipoteca y al préstamo vehicular. La responsabilidad total ha sido revertida a los titulares originales. El banco tratará con ellos directamente. Le deseamos éxito en sus futuras finanzas y lamentamos los inconvenientes. Atentamente, señor Benavides. Gerente de sucursal. La leí. Y la volví a leer. Completamente liberada. Me senté en el suelo de mi cocina. Sostuve la carta contra mi pecho. Y reí. Una risa extraña, un poco oxidada, que salió desde el fondo de mi alma. Era libre. Esa noche, realicé mi nuevo ritual favorito. Abrí mi laptop. Abrí mi archivo de Excel. Pago hipoteca, 9,000 pesos, hice clic. Tecla suprimir. La línea desapareció. Pago SV, 12,000 pesos, hice clic. Tecla suprimir. La línea desapareció. Mi presupuesto mensual de repente tenía 21,000 pesos extra. Libres. Míos.
Creé una nueva línea. Una nueva categoría de ahorro. La nombré Fondo Mi Futuro. Y transferí mis primeros 21,000 pesos MXN a esa cuenta. Era más satisfactorio que cualquier diploma. Los siguientes 6 meses fueron silenciosos. El ruido en mi cabeza, esa voz constante de crítica, de culpa, de no eres suficiente, eres demasiado sensible, no presumas, se había ido. Era la voz de mi madre, y sin ella, al principio, no sabía qué hacer conmigo misma. Así que empecé a vivir. Me ascendieron en el trabajo. La directora Sara me dio un proyecto nuevo y complicado, un cliente internacional. Lo saqué adelante y lo hice brillar. Con el dinero extra, no me volví loca. Pagué una parte de mi préstamo estudiantil. Pero también me inscribí en clases de salsa, algo que siempre había querido hacer y nunca sentí que merecía gastar en ello. Descubrí que era torpe, que no tenía ritmo y que me reía de mis propios pies. Descubrí que Marcos era un gran compañero de baile y que Tania era experta en encontrar los mejores tacos al pastor para después de la clase. Mi vida se volvió pequeña, pero densa. Llena de cosas buenas. Mi departamento se sentía más luminoso. Empecé a comprar plantas. Muchas plantas. El silencio ya no era aterrador. Era paz. Ha pasado un año desde que mi diploma se rompió en el suelo de mosaico de la sala de mis padres. Estoy empacando. Mi pequeño estudio en la Narvarte ya no es suficiente. Me mudo a un departamento más grande en la colonia Roma. Uno con balcón para todas mis plantas. Uno con 2 recámaras, una para mí, otra para lo que sea. Mi vida es irreconocible. Me ascendieron de nuevo. La directora Sara ahora confía en mí para los clientes internacionales. Mi seriedad y mi organización, las cosas de las que mi familia se burlaba, eran mis mayores activos. Y estoy empacando para otra cosa, un viaje. Mi primer viaje real. En 2 semanas, Tania y yo nos vamos a Europa. 3 semanas. París, Roma, Madrid. Un viaje pagado en su totalidad, en efectivo, por mi fondo Mi Futuro. Estoy doblando un suéter cuando mi teléfono, uno nuevo, suena. Está sobre la cama. Ya no salto. Ya no siento ese pánico helado en el pecho. Es solo un teléfono. Miro la pantalla. Un número desconocido. Pero esta vez, no siento nada. Es un mensaje de WhatsApp. De un número que no tengo guardado. Regina, soy yo, Jimena. Sé que me tienes bloqueada. Este es un número nuevo. Por favor, no me bloquees. Mi pulgar se detuvo sobre la opción de bloquear. Pero la curiosidad me ganó. Jimena, he pensado mucho este año. Mi vida ha sido un infierno. Perdí la camioneta. Mamá y papá perdieron la casa. Tuvimos que mudarnos a un departamento pequeño de 2 recámaras, los 3. Y Bruno. Bruno me odia. Dice que arruiné todo. Jimena, sé que fue mi culpa. Toda mía. Yo siempre te tuve envidia. Porque eras inteligente. Porque te ibas a ir. Y yo estaba atorada aquí. Odiaba que fueras mejor. Lo siento. Lo siento por el diploma. Lo siento por el dinero. Perdóname por todo. ¿Podemos hablar? Me senté en una de las cajas de cartón. Leí el mensaje. Lo siento. Perdóname. Las palabras que había esperado oír toda mi vida. Y ahora que estaban aquí, no sentía nada. Ni rabia, ni alegría. Solo, vacío. ¿Era una disculpa real? ¿O era el primer paso para pedirme dinero otra vez? ¿O era solo porque su vida ahora era miserable? Y entonces, un último recuerdo, uno que había enterrado profundamente, salió a la superficie. Yo tenía 12 años. Jimena, 16. Mi madre tenía un collar de oro, un regalo de mi abuela. Era lo único de valor que teníamos. Un día, desapareció. Mi madre estaba como loca. Juró que yo lo había tomado, porque yo era la callada, la rara, la que guardaba secretos.
Registró mi cuarto. Y lo encontró. En el fondo de mi mochila escolar. Me gané la paliza de mi vida. Me castigaron un mes. Mi madre me miró con un odio que nunca olvidaré. 2 semanas después, vi a Jimena usando el collar en una fiesta, escondido debajo de su blusa. Me vio verla. Y me sonrió. Una sonrisa idéntica, milimétrica, a la que me dio antes de que Bruno rompiera mi diploma. Ella lo había robado. Y me había inculpado. Miré el mensaje de Jimena en mi teléfono. Lo siento. Me di cuenta de que el perdón no era lo que yo pensaba. El perdón no significaba que tuviera que abrir la puerta otra vez. No significaba que tuviera que darle otra oportunidad de lastimarme. No significaba que tuviera que aceptar su llamada. El perdón, para mí, era esto. Era leer su disculpa y no sentir nada. Era saber que ya no tenía poder sobre mí. El perdón no era para ella. Era para mí. Era el acto final de soltar la cadena. Ella no quería mi perdón. Quería absolución. Quería que yo le dijera que todo estaba bien, para poder dejar de sentirse culpable. Pero yo no era su sacerdote. Ya no era su cajero automático. Ya no era su hermana. Sostuve mi pulgar sobre la pantalla. Presioné bloquear número. Presioné eliminar chat. Me levanté de la caja, volví a mi maleta, tomé el suéter y seguí empacando para mi viaje a París. Tenía un futuro que vivir. Pagué más de $500,000 y mi infancia entera para aprender esta lección. Pero a veces me pregunto, ¿fui demasiado cruel al no responderle a Jimena? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Gracias por escuchar la historia de Regina. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo. Nos vemos en la próxima historia.